Todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? No hay ningún problema. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, como dije antes, ¿cierto? Ahora que estoy grabando, esta ayudante iba a ser de multiprogramación y vamos a partir con el repaso rápidamente. Entonces, uno de los de por qué, ¿cierto? Uno tiene multiprogramación es cuando uno quiere cargar más de un programa a cierta memoria. Cosa que hasta el momento no habíamos hecho. Y ahora es cuando nos empieza a surgir la duda de cómo lo podríamos hacer. Entonces, eh, una de las formas de cómo poder hacer esto, ¿cierto? Es simplemente dividir nuestra memoria y asignarle un pedazo a cada uno de los programas y que los programas utilicen ese pedazo como ellos quieran, ¿cierto? Entonces así podríamos tener varios programas cargados en memoria y por lo menos hasta ahí no habría problema. Pero sí se generan problemas que tienen que ver, ¿cierto?, con estos tres problemas que también están en las clases, que ahora la responsabilidad de saber cuánta memoria yo tengo disponible depende, es al final, ¿cierto?, del programador. Así que ahí está llegando mucho. Y el programador entonces a priori tiene que saber cuánta memoria tiene, como cuánta memoria le corresponde, ¿cierto?, para el programa. Tampoco hay protección porque solamente estamos haciendo esta división, ¿cierto?, entre, vamos a decir, de, no sé, la primera mitad va a ser para el programa 1 y la segunda mitad va a ser para el programa 2, pero ¿qué pasa si el programa 1 empieza a necesitar más memoria y va a empezar a reescribir en los datos del programa 2? Y eso no lo queremos por ningún motivo. Y además el otro problema que tenemos es que no tenemos tampoco forma de saber, de darle como un tamaño, ¿cierto?, a esto que no sea fijo, y que además va a depender, ¿cierto?, de nuestra memoria. Entonces, si nosotros tenemos un programa y que decimos ya, nuestro programa necesita esta cantidad de memoria, no tenemos forma de saber si eso va a funcionar o no para los distintos tamaños de memoria que podrían tener los distintos computadores, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a hablar de memoria virtual, que sería este como gran concepto que nos va a solucionar esos tres problemas. ¿Y qué es lo que nosotros nos referimos con memoria virtual? Es que hasta ahora nosotros habíamos estado viendo memorias que eran físicas, ¿cierto? Habían direcciones físicas de esa memoria, a la cual nosotros le asignamos datos, etc. Y ahí teníamos todo un manejo con la CPU, la caché y todo lo demás. En cambio, la memoria virtual es eso, es virtual, ¿cierto? Entonces va a tener direcciones virtuales que en vez de, al final los programas, en vez de manejar directamente la memoria física, van a manejar estas direcciones virtuales. Y una de las gracias de poder manejar una memoria virtual en vez de la memoria física directamente, ¿cierto?, es que ahora podemos tener un espacio virtual de direcciones del mismo tamaño de nuestro espacio físico de direcciones, cosa que antes no podíamos hacer si lo dividíamos, ¿cierto? Hacíamos una división como física de la memoria que se le asignaba a cada programa, así que resolvíamos ese problema. Un tema, eso sí, que hay que tener en cuenta es que si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un mapeo 1 a 1, o sea, una dirección de memoria virtual, ¿cierto? Una dirección física, y siempre hacemos las solicitudes de esa manera, ¿cierto? De dirección a dirección, vamos a tener el problema de que si nosotros estamos dándole el espacio virtual de direcciones a cada uno de los programas del mismo tamaño el espacio, ¿cierto?, físico que tenemos, eh, al final vamos a tener, ¿cierto?, un gran problema con los tamaños que no vamos a poder llegar y hacer, ¿cómo se dice? No vamos a poder tener, ¿cierto?, todo este mapeo en la misma memoria física y va a ser increíblemente ineficiente. Entonces, en la práctica, si bien todo esto sigue siendo mapeado a un lugar distinto, el programa no va a ver ese mapeo físico, el programa solamente va a ver este espacio virtual de direcciones y va a decir, yo tengo toda la memoria física para mí, y solo para mí soy el único corriendo en este momento. Cuando nosotros sabemos que en realidad lo que está sucediendo por detrás es que le damos una dirección virtual, ¿cierto? Y que ellos creen que es la dirección real, pero nosotros por detrás vamos a hacer este mapeo de direcciones. Entonces, ahí vamos a tener, ¿cierto?, estos problemas descritos, pero como yo les dije, ¿cierto?,
hacer un mapeo uno a uno no siempre es bueno, y además que también tenemos ahora que hacer el mapeo, ¿cierto? Ya no podemos decir directamente quiero esta memoria física, porque nosotros ahora vamos a manejarnos en memorias virtuales. Por lo tanto, tenemos que agregar un nuevo componente, ¿cierto?, de hardware, que va a ser esta Memory Management Unit, que va a ser la que nos haga este mapeo de dirección virtual a dirección física. ¿Qué más? ¿Qué les coloqué aquí? Ah, bueno, aquí, ¿cierto? Les dije que esto va a ser, van a ser a través de la Memory Management Unit, donde nosotros vamos a tomar la solicitud de la CPU, ¿cierto? Que nos va a estar pidiendo una memoria virtual, y nosotros con este nuevo componente vamos a decirle, ok, esa memoria virtual corresponde a esta dirección física, y le vamos a decir, entonces, toma, esta es la dirección física que tú necesitas. Pero, bueno, como ya dije, ¿cierto? Es un poco ineficiente hacerlo uno a uno, porque al final tendríamos un tamaño del mismo porte que nuestra dirección física, y nosotros exactamente lo que queremos es que cada programa piense que tiene toda la dirección física cuando en realidad no tiene toda la dirección física. Entonces ahí es donde se introduce este concepto de paginación, en donde nosotros ahora no vamos a ver direcciones individuales, sino que vamos a ver una página que tiene direcciones. Entonces, nosotros con lo que nos vamos a manejar van a ser con estas páginas, y estas páginas van a tener un cierto tamaño y van a tener una capacidad de almacenamiento, una cantidad de palabras. Y al final va a ser mucho más rápido, porque nos vamos a aprovechar un poquito, ¿cierto?, cuando hagamos las páginas, de que yo voy a necesitar una dirección que va a ser algo parecido a localidad espacial, ¿cierto? Pero yo no me voy a traer una sola dirección, sino que me voy a traer toda la página. Y la página entera en realidad va a tener varias direcciones de memoria a la que nosotros después vamos a poder acceder. Y eso va a ser en el espacio virtual, ¿cierto? Y cuando nosotros queramos efectivamente tenerlas en el espacio físico, nosotros las vamos a cargar en lo que se llaman estos marcos físicos, que van a ser del mismo tamaño de una página y van a contener las páginas, van a estar asociados, ¿cierto?, a las páginas, que van a corresponder, ¿cierto?, al espacio de las direcciones, o sea, al espacio de la memoria física. Y ahí es donde vamos ya a tener conectado tanto la parte virtual como la parte física. Entonces, además de eso, vamos a tener una tabla de páginas que, que va a corresponder a las páginas, ¿cierto?, de los programas, y un poco más adelante vamos a ver para qué la vamos a empezar a utilizar, porque ahí se va a notar más la diferencia, ¿cierto?, cuando nosotros querramos hacer acceso, ¿cierto? Cuánto nos va a costar hacer ese acceso a buscar esta dirección física. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Porque esto como que sin ejercicio como aplicado a veces queda muy en el aire. Que consulten nomás. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, entonces sigo. Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Con la paginación resolvemos el problema de que ahora no necesitamos tener nuestro espacio virtual, ¿cierto? Ahora sí va a tener un tamaño razonable a través de estas tablas de páginas, ¿cierto? Ya no vamos a tener esta forma ineficiente de hacer un mapeo uno a uno. Pero sigue siendo ineficiente en términos de accesos. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de páginas, vamos a requerir dos accesos en la práctica, ¿cierto? Vamos a tener que ir a la tabla de página para ver el mapeo, ¿cierto?, virtual físico, y después vamos a tener que hacer este acceso real. Porque la tabla de página simplemente nos va a decir, sí, mira, esto está efectivamente en esta parte de la memoria física, pero ahora tenemos que igual hacer este acceso a la memoria física. Y eso es un poquito ineficiente cuando lo haces muchísimas veces. Entonces, para mejorar este rendimiento y también evitar este doble acceso, vamos a implementar algo que es similar, en realidad es una caché, pero va a ser una caché especializada, ¿cierto? A la cual vamos a llamar Translation Look-Aside Buffer, o TLB. De repente la van a encontrar como la TLB, pero técnicamente debería ser el TLB porque es un buffer.
pero eso es cualquier cosa. Es un tema ya gramatical que en este momento no nos interesa mucho. Entonces, lo que va a hacer esta como caché, ¿cierto? Va a ser que lee TLB, claro. Esta caché lo que va a hacer, a diferencia en las cachés tradicionales, ¿cierto? Va a guardar las asociaciones de los marcos, ¿cierto? Porque el marco va a estar asociado a una página. Y eso va a ser lo que vamos a cargar en caché. Entonces, no vamos a tener que hacer este acceso, ¿cierto?, a la tabla de páginas, porque lo primero que vamos a ver es si la página que nosotros queremos está cargada en la TLB. Entonces, ahí cuando uno esté en ejecución, ¿cierto?, van a ir estas páginas, ¿cierto?, estas asociaciones de páginas al buffer, y en vez de hacer el acceso, revisar la tabla de páginas, cuál corresponde, hacer el acceso real, simplemente vamos a tener que ir a la caché, que todos sabemos que es más rápida, y vamos a decir, mira, tengo la página en la caché, así que puedo pasarle el acceso al tiro. No hay problema. Ahora, hay algo que ustedes vieron que se llama Pagefall, ¿cierto? Que es, ¿qué sucede cuando yo quiero agregar una página nueva, ¿cierto? Y quiero asociarla a un marco, pero ya no tengo marcos disponibles porque como mis marcos se refieren a la parte del direccionamiento físico, nosotros vamos a tener un límite de cuánto podemos. Entonces, ya no tenemos marcos físicos disponibles, ¿qué hacemos, cierto? Podemos apanicar o podemos empezar a hacer algo que ya hemos hecho antes, ¿cierto? Con el tema, ¿cierto?, de las cachés. Que vamos a hacer una especie de swapping, que de hecho, bueno, se llama swaps. Vamos a hacer una especie de swapping entre cosas que estamos ocupando, cosas que no estamos ocupando y cosas que vamos a ocupar, ¿cierto? Entonces, este pagefold, lo que va a suceder, ¿cierto?, es que cuando nosotros hacemos pagefold es que nos está indicando de que la página que nosotros queremos, primero, no está disponible en los marcos físicos, ¿cierto?, porque si no accederíamos al tiro a esa página, y no tenemos espacio para cargarle los marcos físicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener un espacio como especial, ¿cierto?, que al final va a ser un swap file, un archivo, que al final como su gran gracia va a ser respaldar nuestros marcos asociados a páginas en el disco duro, que es mucho más lento que todo lo que estamos viendo ahora. Va a guardarlo en el disco duro, entonces cuando nosotros queramos usar espacio en nuestro direccionamiento físico, en nuestra memoria física, ¿cierto?, y no tenemos ese espacio, podemos sacar, en base a alguna política de reemplazo, como las que vimos en caché, lo vamos a poder pasar a este swap file para que se haga un respaldo y nosotros sepamos, ¿cierto?, qué página sacamos y de qué proceso también, para poder hacer espacio a esta nueva página que queremos cargar. Y eso va a ser llamado swap out, que es lo que le tengo escrito acá. Para eso, como ahora tenemos esta parte en disco duro que funciona de respaldo, además vamos a necesitar en nuestra tabla, vamos a necesitar un bit nuevo de información que nos va a decir si es que esa página que nosotros queremos o no acceder está o no está en disco. Es todo lo que nos va a decir, o sea, nosotros vamos a tener las páginas, ¿cierto? Como se ven a veces los apuntes y que ahí más adelante en los ejercicios vamos a ver, van a estar las páginas, van a estar los marcos, y también vamos a tener si es que esa información, ¿cierto?, esa página se encuentra o no en disco, y también el bit de validez que siempre vamos a tener, que es si la página está cargada al final en un marco o no, o si en algún momento se carga. Ahora, eso es solamente cuando nosotros queremos hacer espacio, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en algún momento pasé al swap file, ¿cierto?, hice un swap out de la página 4 del proceso 1, ¿qué pasa si ahora yo vuelvo a requerir esa página 4 del proceso 1? Yo ahora la tengo en disco, entonces yo tengo que hacer lo que se llama un swap in, que va a ser tomar esta página que está en disco y traérmela de vuelta a mi memoria principal. Y eso también va a requerir, ¿cierto?, de hacer un reemplazo. Entonces, generalmente, cuando ustedes vayan a hacer swap in, muy probablemente también vaya a tener que haber un swap out. Pero ahí va a depender, ¿cierto?, de cómo funcionen los procesos.
Y eso, así es como nosotros vamos a manejar los page faults. Creo que de ahí empezamos con el ya. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna duda con los page faults, con el swap file tal vez? Antes de empezar con los ejercicios. ¿Está todo claro entonces? Parece que sí. Ya. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo el enunciado, que como siempre se los dejamos en el sílabo. Me disculpo de que se me fue subirlo en la mañana, así que se lo subí un poquito tarde. Ya. La primera pregunta es de una I3 del 2016. Aquí van a ser casi puras preguntas, o sea, son puras preguntas de IES. Están un poquito modificadas, más que nada para que sean un poco distintas. Y vamos a ver el tema de dirección virtual con la primera pregunta. Entonces, nos dicen que consideremos un computador con un espacio direccionable virtual de 16 bits. Y el espacio de direccionamiento físico va a ser de 14 bits. Y además nos están explicando de que las páginas son de 1 kilobyte. Y lo primero que nos preguntan es la composición interna de esta dirección virtual de 16 bits. ¿Cierto? Para que al final es... ¿qué información nos van a dar estos 16 bits de direcciones virtuales? Así que no sé si alguno acá tiene alguna idea que quiera compartir de qué es lo que pueden significar estos bits en las direcciones virtuales. Ya, dice que no. Para las apps. Para los programas. ¿En qué sentido? Procesos. Si recuerden la diferencia que hacía el profe de qué es lo que es un programa y qué es lo que es un proceso. El programa es cuando nosotros no lo estamos corriendo, ¿cierto? Y está ahí. Y el proceso es cuando nosotros ejecutamos ese programa y empieza, ¿cierto?, a utilizar nuestros recursos. Ahí se va a volver un proceso. ¿A qué marco va? Ya, tengan en cuenta de que yo estoy hablando de las direcciones virtuales. No, aún no tocamos el direccionamiento físico. Entonces, si no pueden ser marcos, ¿qué otra cosa, qué es lo que tenemos que son como marcos, pero en realidad en la parte virtual? La página, ¿cierto? Claro. Entonces, la información que nosotros tenemos en este momento es el tamaño de la página, que ustedes lo pueden traducir en el offset que se genera cuando nosotros estamos buscando una dirección específica dentro de una página, ¿cierto? Como la ubicación de la palabra dentro de la misma página. Y nos están diciendo que son de 1 kilobyte. 1 kilobyte van a ser 2 elevado a 10, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que van a haber 10 bits, que solamente, o sea, esos 10 bits ya nos van a ser ocupados para decirnos en qué parte de la página se encuentra la dirección, ¿cierto? De esta dirección virtual. Entonces, de los 16 bits ya tenemos 10 bits ocupados y nos quedan 6 bits. Y esos 6 bits van a ser los que nos van a decir efectivamente a qué página corresponde esta dirección virtual, ¿cierto? A qué página como caería. Como lo vieron en clases, en este caso, que son 6 bits, ¿cierto? Los bits más significativos van a indicarnos la página a la que corresponde o dentro de la cual está esta dirección, y el resto de los bits restantes, que van a ser los bits menos significativos, en este caso 10, se van a referir al offset o a la ubicación, ¿cierto?, dentro de esa misma página. Y esa va a ser la composición interna de nuestra dirección virtual de 16 bits. Entonces, a ver si a alguien se le ocurre cómo hacerla de cuál es el máximo número de entradas válidas que pueden existir en una tabla de páginas. Que va a ser esta tabla, ¿cierto? Que van a tener los procesos, bueno, los procesos, donde van a estar todas nuestras páginas.
No caché mucho. Ya, ¿qué parte? ¿Qué parte? Ya. Miren, vamos a hacer un notepad. Se los dibujaría. Uy, se quedó pegado. Ahí está. Se los dibujaría, pero no conecté mi dale. Ya, imagínense, nosotros tenemos 16 bits, así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a tener una dirección virtual, ¿cierto? Una dirección X, números random. Y yo lo que les estoy diciendo es que ustedes, aquí en lo que yo les estaba mostrando, tienen dos informaciones importantes, que es la dirección virtual es de 16 bits y las páginas son de 1 kilobyte. Que las páginas sean de 1 kilobyte nos están diciendo, ¿cierto? Que las páginas son de 2 a la 10 palabras. Ese es el tamaño de la página. Y nosotros vamos a decir entonces que esto puede guardar, o sea, que nosotros vamos a necesitar para saber la posición de esa palabra, vamos a necesitar 10 bits. ¿Ya? ¿Esa parte la entienden bien? De por qué yo puedo traducir, ¿cierto?, la cantidad de palabras a la cantidad de bits. Me parece que ahí se está entendiendo más. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo 10 bits, ¿qué vamos a decir? 2, 4, 6, 8, 10. Creo que ahí hay 10. No, creo que me paseo, ¿no? Sí, este uno de acá. Bueno, si quieren me los pueden contar, pero ¿de cuánto es cada? A ver, pero es direccionamiento, no almacenamiento de ese kilo. El kilobyte es el tamaño, al fin, te están diciendo el tamaño de la página. Las páginas, recuerden que almacenan direcciones virtuales. Bueno, almacenan direcciones de memoria, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que la página es de un tamaño X, yo puedo definir cuántas direcciones van a caber dentro de esa página. Es como dice Rosita, es de cuánto es cada página. Es un tamaño. Y yo estoy diciendo que en base a ese tamaño yo voy a sacar la cantidad de palabras que pueden obtener. Es como con la si era 8 bits necesitabas 3 bits para saber. Claro, es exactamente eso. Si aquí tienen un funcionamiento muy similar al caso de la caché, donde nosotros a partir de los bits vamos a tener, ¿cierto?, los bits que nos iban a decir una cosa específica, ¿cierto? Generalmente íbamos también tener un tag, y íbamos a tener otros bits que nos iban a dar la posición dentro del bloque. Generalmente nosotros para los ejemplos y ejercicios rápidos vamos a tener bloques chiquititos, ¿cierto? Teníamos bloques de, líneas que cabían, nuestros bloques tenían, no sé, 2 direcciones, una capacidad de 2 direcciones, de 4, pero imagínense si tuvieran que cada bloque en realidad tuviera 16 o 32, 64, entonces ahí empezamos a necesitar cada vez más bits para referirnos solamente a la ubicación dentro de ese bloque para cada dirección. Ya. Los bits más significativos, que son, ¿cierto?, van a ser los de aquí. Estos van a ser los que nosotros vamos a utilizar para saber el número de la página. Entonces, esto yo lo puedo pasar a decimal y eso me va a decir la página número tanto, ¿cierto? Va a ser en donde se encuentre esta dirección. Y los bits menos significativos restantes, ¿cierto?, que van a ser los de la derecha, van a decirnos el offset dentro de la página. Por eso, como yo les dije que la página era de 1 kilobyte, vamos a tener 10 bits que van a estar reservados solamente para darnos el offset dentro de esa página, porque la página es grande, para la cantidad pequeña de bits que tenemos. ¿Ya ahí se entendió bien la A? Ya, qué bueno. Porque vamos a necesitar, o sea, esa información para ustedes también es importante. O sea, saber la composición interna de las direcciones. No, de momento en la A solamente hablamos de la dirección virtual. Entonces no hemos tocado la parte de direccionamiento físico, que son esos 14 bits.
Ahora los vamos a usar. Entonces ahora me están preguntando por el máximo número de entradas válidas que pueden existir en una tabla de páginas. Y yo les estoy diciendo, ¿cierto? Ya sabemos que las páginas son de 1 kilobyte y sabemos que el direccionamiento físico es de 14 bits. Entonces, ¿cómo se les ocurre calcular la cantidad, el número máximo de entradas válidas? Como tiren y dan, no así. Ya, Pablo. Pablo dice que es 2 elevado a 4. ¿Por qué sería 2 elevado a 4? Y Benjamín, ¿por qué también tú crees que podría ser 2 elevado a 6? Pueden desmutearse, pueden escribirlo en el chat, no hay problema. Ya. Ya, Benjamín, ibas por buen camino. Es efectivamente algo parecido a lo que estás diciendo, solamente que aquí tú no tienes los 16 bits. Porque recuerda que, como está diciendo Pablo, ¿cierto? Nosotros ahora estamos tocando el direccionamiento físico. Y en el direccionamiento físico tenemos menos bits. Entonces ahora tenemos 14. Y utilizando, ¿cierto? Lo mismo que también mencionó Pablo, ¿cierto? Y lo que también mencionas tú, nosotros ya vamos a tener 10 bits que van a estar reservados para el offset, y en nuestro caso nos van a quedar, de los 14 nos van a quedar solamente 4 para los marcos físicos. Y ahí es donde te da 2 elevado a 4. También otra forma en que se puede ver estos ejercicios, ¿cierto? Es que yo, si me dicen que tengo 14 bits, si tengo esto, ¿cierto? Esto sería 2 elevado a 14 y esto es como 16 kilobytes. Y después yo puedo decir, yo tengo 16 kilobytes, ¿cierto? De mi memoria física, y yo tengo páginas de 1 kilobyte. Claro, tengo páginas de 1 kilobyte. Esto me quedan 16 marcos físicos. Esta es otra forma en que sale en algunas, si ustedes buscan ejercicios en internet, de hecho estos ejercicios así son bastante típicos por lo que revisé. Y hay algunos que van a hacer esto, que es como lo más lógico, ¿cierto? Tienen un espacio limitado y te dicen, tengo un montón de bloquecitos que son de este porte, ¿cuántos bloquecitos caben en este espacio limitado que tengo? Pero lo pueden hacer de ambas formas si es que no quieren pasar por la conversión a los kilobytes. Mi tabla de páginas o tabla de frames tiene 2 a la 4. Tu tabla de páginas tiene todas tus páginas, pero eso no significa que esté limitada por la cantidad de marcos. De hecho, es por eso que de ahí nosotros vamos a ir viendo cómo cambian estas tablas de página, en el sentido de que si tú tienes, pongamos algo así como que yo tengo 16 páginas, pero yo tengo 8 marcos, yo en mi tabla de páginas igual voy a tener 16 entradas, ¿cierto? Una por cada página, pero no todas van a estar asociadas a un marco específico. Ah, sí, sí, entradas vale. Sí. ¿Le deberíamos restar 1 a ese o no? Ah, sí. Hay que tener en cuenta de que como la tabla de páginas también tiene que ocupar espacio, en realidad nosotros vamos a tener 2 elevado a 4 menos 1. Es por eso que se resta el 1. Sí, se me olvidó decirlo. Ya. Hasta ahí con eso, o sea, con esta pregunta, ¿alguna duda? Antes de seguir con la siguiente. ¿No? Ya. La próxima pregunta, ¿cierto? Habla de la velocidad de ejecución de proceso. Entonces, indique
bajo qué condiciones el uso de memoria virtual podría hacer más lenta la ejecución de los procesos en un computador. Esto lo mencionó el profesor en, creo que la clase del jueves. Y también, como yo les expliqué, ¿cierto? Aquí lo más importante es primero saber cuándo se hace la ejecución más lenta. Y si nosotros ya sabemos que estamos manejando, tenemos el TLB, ¿cierto? Que es una caché, que es rápida. Tenemos nuestra memoria virtual, que es más lenta, pero igual es rápida, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos nuestro disco duro. Y si bien nosotros no ocupamos frecuentemente el disco duro para esto, sí lo vamos a ocupar en dos casos. Y si se acuerdan de lo que les mencioné acá, nosotros vamos a tener este swap file cuando no tengamos espacio y cuando de hecho tengamos un page fault. Y para solucionar eso tenemos este espacio en disco duro que nosotros sabemos que es extremadamente lento en comparación con nuestras memorias, en donde vamos a hacer swap out y vamos a también hacer swap in. Entonces, nosotros ya sabemos que en esos dos momentos va a ser en donde la ejecución sea lo más lenta. Porque de todo, cuando nosotros vimos jerarquía de memoria, ¿cierto? Lo más lento es nuestro disco duro. Y si nosotros tenemos que hacer un acceso al disco duro, en este caso para ver el swap file y sacar este respaldo, ¿cierto? Del marco asociado a una página, va a ser muchísimo más lento que meterse a la dirección de memoria o revisar la caché, etc. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿bajo qué condiciones va a hacerse más lento, cierto? Cuando nosotros vamos a tener que hacer swap-in. Sea swap out o swap in, vamos a tener que comunicarnos con el disco duro y vamos a tener que hacer el acceso a disco duro, que es muy, muy lento. Esta era relativamente fácil, pero ¿alguna duda con respecto al tema del swap-in? Que los ejemplos van a empezar a ver harto swap-in, así que prefiero que les quede bien claro. ¿No? Ya. Próxima pregunta. ¿Cómo se relaciona el tamaño de las páginas con la efectividad, ¿cierto?, de nuestro Translation Lucasite Path, que va a ser esta caché especializada? ¿A alguno se le ocurre? ¿No? Ya. Ya, mayor tamaño, mayor efectividad. Ya, ok. ¿Por qué como nosotros, cómo podríamos justificar eso? ¿Por qué nosotros podríamos decir que mayor tamaño va a ser más efectivo? Menos page fault. Ya, ¿y por qué tendríamos menos page fault? Porque hasta ahí nosotros estamos hablando a niveles de página. ¿Cierto? Pero aquí me están preguntando por la efectividad de esta caché especializada, y la caché especializada también tiene página, pero por localidad espacial. Claro, efectivamente, ¿cierto? Ya, ese era lo que quería que se dieran cuenta, ¿cierto? Nosotros queremos aprovechar esta gracia que tienen las páginas de que son bloques contiguos, ¿cierto? O sea, son direcciones contiguas de memoria. Entonces, si yo tengo una página más grande, voy a tener más direcciones de memoria dentro de esa página. Entonces, cuando yo cargo esa página al buffer, ¿cierto? Va a ser mucho más probable que yo haga hit, porque tengo más direcciones al final cargadas en la caché. Ya. Eso es como lo más importante. Y lo otro importante que también que también hay que ver acá es que el tamaño de cada entrada de este buffer no va a ser afectado
por el tamaño de las páginas. Entonces yo voy a tener el mismo tamaño de mi buffer, ¿cierto? Si mi buffer va a ser, no sé, yo puedo sostenerte en 30 páginas, me da lo mismo el porte que tengan esas 30 páginas, siempre voy a poder sostenerte esas 30 páginas, porque yo voy a tener una asociación, ¿cierto? Yo en este buffer voy a guardar estos marcos asociados a páginas, pero no me interesa qué tan grandes sean estas páginas. Sin embargo, como yo las guardo en caché, o sea, en esta caché especializada, ¿cierto? En el buffer, cuando yo después haga la búsqueda de ver si tengo o no como a mi disposición cierta dirección, yo lo primero que voy a hacer va a ser buscar en este buffer. Y va a ser mucho más probable, si la página es muy grande, ¿cierto? Que se encuentre dentro de la página, o sea, de la página que yo tenga cargada. Al final voy a aumentar el hit rate del buffer. Ya, qué bueno que se hayan dado cuenta, porque eso es bastante... si se dan cuenta, estas preguntas, las primeras tres, la última es más larga, pero las primeras tres son preguntas que son relativamente cortas de responder, pero uno tiene que entender más o menos el funcionamiento de esto, ¿cierto? Como nuestra asociación que tenemos entre páginas, entre marcos físicos y entre nuestro Translation Lucasite Buffer. Y como eso después nosotros lo podemos ir juntando para generar esto, o sea, todo este concepto de memoria virtual. Así que, para la última pregunta, esta pregunta, estas si bien las pueden encontrar, yo de hecho las encontré, si mal no recuerdo, están todas en el compilado, en un compilado. Y si no, creo que uno puede encontrar las pautas igual en el CD. Pero esta no tiene pauta disponible, y eso es porque esta pregunta me tocó a mí cuando hice Arqui, y estos números eran randoms, de hecho eran mucho más números, el ejercicio era muchísimo más largo, pero en honor al tiempo les quise ahorrar un poco ese sufrimiento de como 30 y tantos accesos seguidos, así que son menos accesos, igual son accesos que fueron random. Y ahí tengo un typo. Pero eso, o sea, yo les voy ahora a mostrar paso a paso cómo se hacen este tipo de ejercicios, que son como unos ejercicios un poquito más, o sea, son bastante más aplicados que las primeras preguntas que les hice. Sí, las preguntas eran distintas por alumno y se tuvo que hacer una pauta, o sea, se tuvo que programar al final eso. Y además también aquí yo le estoy haciendo la vida un poquito más simple, y la política de reemplazo acá es FIFO. Nosotros teníamos que hacer el FU, así que también tenía que hacer desempate. Era un poquito distinto. Pero no se preocupen, no fue horrible. Esta fue una pregunta de o sea, esta prueba nosotros nos dieron tiempo, era una prueba que se hacía con la casa. O sea, fue en medio del estallido, entonces como que no podíamos ir a hacer la prueba a la U. Ya. Constanza, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Que cuando la TLB o la página y todo está planteado como sale en la 4, lo entiendo bien, pero sigo sin cachar muy bien cómo relacionar eso con lo de la pregunta 1, cuando me lo dan como en bits o bytes. Ya, aquí en la 4 te están diciendo que puedes considerar un computador con una memoria principal de 64 palabras. Eso te está diciendo el tamaño de tu memoria física. De 64 deberían ser 5 bits. ¿Ya? Entonces, en vez de 14 bits de direccionamiento físico, tú vas a tener 5. El direccionamiento físico es la TLB, ¿no es cierto? ¿O se refiere a la swap? No, se refiere a tu memoria principal, podría ser la RAM. Ah, ya. Sí, la TLB es aparte, es una caché que funciona y que al final sirve para hacer más eficiente todo este proceso de los accesos. Pero generalmente en las preguntas no vas a verlo con una, o sea, estas preguntas probablemente no te las van a colocar con una caché. Creo que hay una que encontré que tenía una caché.
pero ahí te sirve en tema de eficiencia. Para el tema de la construcción, ¿cierto? Cuando te dan estos valores de direccionamiento virtual, direccionamiento físico, se va a referir siempre a como el espacio virtual que tú tienes y tu espacio físico que va a ser tu memoria, en este caso probablemente RAM. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces vamos a hacer esta pregunta y se las tengo aquí, pasito a pasito, ¿cierto? Aquí tenemos estos direccionamientos, nos están diciendo que tenemos un computador con una memoria principal de 64 palabras y nuestro tamaño de página es de 8 palabras. Y nos dan esta secuencia de accesos y nos dicen que desarrollemos la secuencia de mapeo de la memoria virtual de 2 procesos del mismo programa, y aquí es cuando empieza a hacer sentido el tema de que proceso y programa son cosas distintas, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2 procesos, en este caso exactamente iguales, y vamos a considerar estos accesos a memoria para cada uno de esos procesos. Vamos a decir, ¿cierto?, que este programa genera estos accesos a memoria y nosotros vamos a correr 2 procesos exactamente iguales, por lo tanto esos 2 procesos van a ser esa secuencia de accesos cada uno, y se van a realizar de forma alternada de 2 en 2. ¿Sí? Tenemos que indicar las faltas de página, cuando no está la página disponible, ¿cierto? Vamos a tener que indicar los swaps y nos dicen que tenemos que usar una política de reemplazo FIF, para que sea más agradable. Entonces, primero, lo que a mí me gusta hacer, generalmente como nosotros tenemos que pasar, tenemos números de estos accesos, ¿cierto?, que están acá en la parte que dice decimal, los vamos a pasar a binario, y los vamos a pasar a binario principalmente para saber a qué página corresponde cada una de esas direcciones, ¿cierto? Y después nos olvidamos del número del acceso, ¿cierto? Y solamente trabajamos como con respecto a las páginas que queremos acceder. Entonces, como les dije, vamos a tomar los 3 bits más significativos y vamos a tomar esos 3 bits para traducirlo en el número de página que queremos. Y los otros 3 bits van a quedar para el offset, ¿cierto? Dentro de cada página. Son 3 bits, porque si se acuerdan, dentro de lo que nos estaban diciendo en el enunciado es que el tamaño de la página es de 8 palabras. Entonces ahí ya sabemos inmediatamente que necesitamos 3 bits. Entonces vamos a tener esta tabla y vamos a empezar con las tablas de cada proceso. Entonces estas van a ser las tablas iniciales luego de hacer el primer acceso del primer proceso. Vamos a partir con el proceso 1 primero. Entonces el primer acceso que hace el proceso 1 es 38, que va a ser el primer número en la secuencia. Y nosotros, como vimos en esta tabla, en la tabla que hicimos, ¿cierto? El 38 corresponde a la página 4. Entonces lo que nosotros queremos es cargar la página 4 en nuestra memoria física. Como nosotros de momento no hemos hecho nada con los marcos, ¿cierto? Vamos a asumir de que tenemos todos los marcos libres. El primer marco va a ser el marco 1. Ahora, ¿por qué no es el 0? Simplemente porque yo quería distinguir un poco los números con respecto a las páginas, que si parten en 0 versus los marcos que los hice partir en 1. Eso puede ser distinto si es que buscan ejercicios tal vez, y puede que tengan marcos que parten de 0, pero es lo mismo, ¿cierto? El primer marco disponible. Entonces vamos a asignarle el marco 1 a la página 4, vamos a colocar un 1 en el orden que vamos a utilizar después para hacer los posibles reemplazos con FIFO, y vamos a cambiar el bit de validez, ¿cierto?, a 1. Vamos a decir, efectivamente ahora tenemos esta página en memoria. Si se dan cuenta, ¿cierto?, el proceso 2 sigue estando sin ningún marco asociado. Luego, como nosotros dijimos que los procesos hacían 2 accesos de forma alternada, vamos a seguir con el siguiente acceso, que es el acceso a la dirección 10, que va a estar en la página 1. Como aún tenemos casi todos, en este caso, los marcos disponibles, excepto el 1, vamos a asignarle el marco 2. No, ahí nada terrible. Vamos a volver a colocar el número para el orden de FIFO y vamos a poner el bit de validez. Ahora vamos a partir con el proceso 2, ¿cierto? Porque ya nos dijeron que era de 2 en 2, así que
dejamos de como correr en cierto, o sea, claro, dejamos de como correr el proceso 1 y lo dejamos como parado, y ahora vamos a ver el proceso 2, que es la gracia, ¿cierto?, de la multiprogramación. El proceso 2 va a partir otra vez con el primer acceso de la secuencia, que va a ser 38, y nosotros ya tenemos dos marcos usados, ¿cierto?, en las páginas 4 y en la página 1 del proceso 1. Entonces ahora vamos a utilizar el marco 3, que va a ser el próximo disponible, vamos a cambiar el bit de validez, y, ojo aquí, el orden no parte en 1, a pesar de que estoy en otro proceso, el orden va a ser 3, porque cuando yo hago el reemplazo en FIFO, o en realidad cualquier tipo de reemplazo, ¿cierto?, tiene que ver con los marcos físicos, no con los procesos y sus páginas cada uno. Porque recuerden que los procesos ven como si tuvieran toda la memoria disponible para ellos, entonces lo que yo tengo que hacer, de lo que yo tengo que hacer manejo es de los marcos físicos. Por lo tanto, el orden corresponde a cuando yo le asigno marcos a las páginas. Ya, entonces el siguiente acceso, lo mismo, va a ser el 10, seguimos teniendo marcos disponibles, así que aquí seguimos sin tener ningún problema de reemplazo. Vamos a hacer lo mismo de siempre, agregar el bit, o sea, el número del orden, vamos a asignar el marco 4, que era el próximo disponible, y vamos a cambiar el bit de validez. Luego, ya hicimos los dos accesos de proceso 2 y volvemos al proceso 1, en donde ahora vamos a acceder a la dirección 21, y la dirección 21 está en la página 2. Vamos a cambiar el bit de validez, el próximo marco disponible es el 5 y se lo asignamos a la página y vamos a colocar el orden. Vamos a hacer lo mismo con el próximo acceso del proceso, que hace la dirección 57, que hace la página 7. Asignamos el marco, cambiamos el bit de validez y le colocamos el orden. Entonces ahora, como cierto, de forma alternada, de 2 en 2, volvemos al proceso 2 y partimos con el siguiente acceso que le correspondía, ¿cierto?, al proceso 2, que es el 21. Hacemos lo mismo, ¿cierto? El 2, se lo asignamos, la página 2 se la asignamos a un marco, le cambiamos el bit de validez y colocamos el orden. Y sin querer les puse 2 seguidos, sí. Y ahí parece que ya me salté, ya sin querer me salté uno, pero después vamos a hacer lo mismo con el acceso a la dirección 57 por parte del proceso 2, y esa es la de acá. No sé por qué no está. Y vamos a asignarle nuestro último marco disponible. Y ahí vamos a tener el último orden. ¿Por qué yo digo que es el último marco disponible? Nosotros ya nos dijeron que teníamos una memoria de 64 palabras. Entonces, si abrimos esto, ¿cierto? Tenemos 64 palabras, que esto equivale a 5 bits. Y yo tengo que el tamaño de las páginas son de 8 palabras. Y eso deberían ser 3 bits. ¿Cierto? Hasta ahí creo que... Bueno, son 6, son 6. Ah, son 6, acá. Sí. Sí, ya. Ahí. Ya, entonces ahí nos quedan 3 bits restantes que van a ser la cantidad de marcos que vamos a tener disponibles. Y van a ser 8. Entonces ya llegamos al punto del ejercicio en donde llenamos todos los marcos físicos de nuestra memoria. Y aún nos quedan accesos, ¿cierto? Entonces partimos de nuevo con el proceso 1, que ahora necesita ir a la dirección 46, y nos vamos a encontrar con que no tenemos cargada la página para esta dirección. Entonces ahora no podemos escribir, porque además tenemos todos nuestros marcos llenos, y ahí recién empezamos a tener page fault. Entonces, ¿qué hacemos? Como dijimos que nosotros teníamos que usar una política de reemplazo FIFO, vamos a hacer un swap out a el número que, si ven acá, ¿cierto?, que tenía el orden más bajo, porque yo partí de 1 hasta el 8, entonces vamos a reemplazar esta página, que es la página 4 del proceso 1, y aquí si ven, este bit me va a decir ahora que esa página está en disco. Antes no eran page faults. No.
por lo menos yo entiendo y por lo que también se entiende de los apuntes, los page faults son solamente cuando tú no tienes espacio para escribir una nueva página, o sea, asociar una nueva página a un marco. Ahora, igual se los puedo averiguar porque no me acuerdo, no recuerdo si se consideran page fault cuando tú no los tienes escrito como se consideraría, por ejemplo, un miss en caché. Que supongo que de ahí puede que haya salido la pregunta, ¿no? Se lo voy a averiguar antes de subirles la solución y les voy a dejar una notita con la respuesta. Pero por lo menos a mi entendimiento, los page faults son solamente cuando tú ya tienes lleno tu memoria física y tú quieres al final necesitas hacer un reemplazo. Porque el page fault te va a llevar a hacer un swap out o un swap in, dependiendo de lo que necesites. Ya, entonces volviendo al ejercicio, ¿cierto? Aquí cambiamos y ahora vamos a decir de que esta página está en disco y ahora tenemos el marco que estaba ocupando esta página, que era el marco 1, ahora sí se lo vamos a poder asignar a la página que contiene esta dirección, que en nuestro caso va a ser la página 5. Entonces, si se dan cuenta, yo no cambio el marco que tiene esta página de momento, no es necesario. Tampoco el bit de validez, porque ya la tenemos escrita, ¿cierto? Porque lo que hacemos cuando hacemos swap out es hacer como este respaldo en el swap file. No es que eliminemos la página. Pero como tenemos el marco 1 ahora disponible, porque esto técnicamente está en disco, podemos utilizarlo sin problemas para esta página. Y bueno, siempre uno va a ir actualizando estos valores, porque como ahora el 1 cambió, voy a actualizar, ¿cierto?, todo el orden de FIFO. Después, ¿cierto? El próximo acceso es el 24 y vamos a tener el mismo problema de antes, ¿cierto? Porque ahora sí que tenemos, o sea, ya hicimos un swap out, así que sabemos que tenemos llena nuestra memoria. Y ahora queremos entrar a la dirección 24 y tenemos que volver a hacer swap out por FIFO, y vamos a hacerlo al marco 2, que era el que, si se acuerdan, ¿cierto? Era el que tenía el 1. En este caso, siempre como con FIFO, siempre vamos a reemplazar, con el orden que yo coloqué por lo menos, vamos a reemplazar el que tiene 1, que es más fácil. Entonces, vamos a pasarlo a disco, ¿cierto? Y el marco 2 se lo vamos a asignar ahora a la página 3, que era la que tenía esta dirección de memoria. Y ahí somos todos felices, volvemos a actualizar el orden para el FIFO y podemos seguir. Entonces ahora, si se dan cuenta, como son los mismos accesos, va a pasar de que aquí también vamos a querer acceder a la dirección 46, que va a ser la página 5, pero en el proceso 2, y tenemos que volver a hacer swap out, y en este caso vamos a hacer swap out del marco 3, que está acá, ¿cierto? Que va a ser el que tiene la página 4 del proceso 2. Entonces este lo vamos a pasar a disco de nuevo y vamos a asignarle este marco a la página que tiene esta dirección de memoria y actualizaremos todo el orden de FIFO. Misma historia con la dirección 24, ¿cierto? Volvemos a tener page fault porque ya, o sea, ahora sí tenemos todo lleno, ¿cierto? Y necesitamos sacar el marco 4 que contenía nuestra página 1 de este mismo proceso. Entonces, que era el que tenía el 1 acá, ¿cierto? Entonces, lo mandamos a disco y podemos utilizar el marco 4 para nuestra página 3, que era la que contiene la dirección 24, ¿cierto? Actualizamos FIFO, todo feliz. Ahora, vamos a hacer acceso a la dirección 34. No tenemos la página, ¿cierto? Que sería la página 4, porque la página 4 la pasamos a disco, ¿cierto? Le hicimos swap out antes. Entonces ahora nuestra página 4 está en disco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacerle espacio ahora para traerla de disco de vuelta a la memoria. Y para hacerle espacio, tenemos que sacar algo de memoria y llevarla a disco. Entonces ahí es cuando yo les decía que probablemente cuando hagan swap in, también van a tener que hacer un swap out para hacer el espacio. Entonces tenemos que hacer un swap out del marco 5, que era el que tenía el menor orden, ¿cierto?
lo mandamos a disco y ahora tenemos el marco 5 disponible para colocar la página 4. Entonces, aquí pueden darse cuenta que si bien nosotros estamos haciendo un respaldo de los marcos asociados a las páginas, cuando yo lo mando, le hice swap out, ¿cierto? Le hice un respaldo de como lo que contenía este marco, que era la página 4, pero cuando yo me lo traigo de vuelta, claramente no me lo voy a traer de vuelta al mismo marco en el que estaba antes, sino que lo voy a colocar en el marco que yo pueda liberar de acuerdo a mi política de reemplazo. Y ahí hacemos el swapping. Y luego finalmente hacemos acceso a la dirección 27 que existe en la página 3, y como nosotros ya tenemos cargada la página 3 en el marco 2, no tenemos ni un problema y lo accedemos sin problema. Entonces ahí se terminaríamos con el proceso 2 y aquí ya habría que, o sea, por lo menos con los accesos del proceso 2. Y aquí tendríamos que hacer de nuevo lo mismo, pero para el proceso, o sea, con el proceso 1. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo con el proceso 2. Entonces también vamos a tener que hacer un swap out para hacer espacio para el swap in de la página 4. Y lo vamos a hacer, si se dan cuenta, el que vamos a sacar, que es lo otro que también es importante, vamos a sacar un marco que está utilizando el proceso 1. Aquí yo estoy asumiendo que una vez que el proceso termine sus accesos no muere y no quita todo lo de la memoria, ni hace un flush de lo que está usando ni nada, lo vamos a mantener igual. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo que sacar un marco que estaba siendo usado por el proceso 1, pero yo estoy en el proceso 2. Y uno diría, ¿puedo hacer eso? Sí, no hay problema, porque estoy, como les dije, ¿cierto? Uno está cambiando cosas en los marcos físicos, y yo estoy haciendo los respaldos después de disco duro cuando hago estos swap out. No me interesa de qué proceso sea la página que está contenida en ese marco. Yo lo voy a sacar igual y lo voy a respaldar, porque esa información yo la tengo igual. Cuando después lo llame haciendo swapping, yo voy a saber que es del proceso 1. Entonces, aquí vamos a hacer cierto swap out del marco 6, que era que contenía la página 1 del proceso 1, y lo vamos a mandar a disco, y ahora yo tengo ese marco disponible para poder colocarlo en la página 4. Le puse sin querer el 3, pero ese debería ser el marco 6. Voy a anotar todos esos typos para que no se me olvide. ¿Cambia alguna vez la validez de 1 a 0? Se me ocurre solamente como si se hiciera como un flash forzado de las cosas que están en memoria de un proceso específico. Pero para eso como que tendrías que tener el proceso andando, pero sin ocupar nada. Así que no sé realmente en qué casos, o sea, puede que cambie, pero no sé realmente en qué casos podría cambiar de 1 a 0 si es que lo hace. Ahí le podría preguntar al profesor, o o sea, también pueden hacerse las issues de materia, no hay problema. Pero yo por lo menos no he visto, o sea, no me topé con ejercicios que hicieran eso, y tampoco he visto materia que como que tenga que ver con un cambio del bit de validez de 1 a 0. Ya, vamos a anotar rápidamente. Bueno, para terminar, el último acceso que hace el proceso 2 va a ser la memoria, la dirección 27 que nosotros vamos a tener cargado en la página 3 y que va a estar en el marco 4, así que vamos a acceder sin problema. Pero si quieren, o sea, o si tienen alguna duda de alguna parte del proceso, avísenme y lo podemos volver a revisar. ¿Te hace una pregunta? ¿Mm? Esto siempre, sí, esto siempre va ocurriendo cuando uno va como accediendo a los datos de los procesos. O sea, por mientras puedo estar como leyéndolos o modificándolos, si es que mientras están en la memoria o algo así. Ya.
En este caso, nuestro programa como que nosotros no dimos como el programa específico, sino que dimos como solamente te dijimos, esto es una secuencia de acceso y eso vamos a tomarlo como programa. El programa no solamente, o sea, ahí ya depende de otras cosas, pero claro, nosotros podríamos traducir esto como secuencias de acceso a memoria, dependiendo de si queremos obtener un valor, ¿cierto?, que va a ocupar el programa, o si queremos obtener alguna instrucción del programa. Y van a ser informaciones que vamos a necesitar tener en nuestras tablas de página. Eso sí, en este caso nosotros tenemos solamente por ejemplo, en el caso de la caché, nosotros solo tenemos un Translation Lookalike Buffer, porque estamos asumiendo de que vamos a tener una memoria que va a tener todo junto, ya que sería como una von Neumann. Pero en el caso de arquitecturas Harvard, o arquitecturas modificadas de Harvard, que está como la arquitectura Harvard tradicional y hay otras zonas como modificaciones, puede pasar de que nosotros tengamos como 2 cachés para estas cosas, porque van a tener como páginas que van a estar asociadas como a ambas memorias. Aquí solamente estamos trabajando con una pura memoria que va a ser tanto de instrucciones como de datos. No sé si eso responde un poco la pregunta, porque igual como que puede que me haya ido por las ramas. No, sí la respondí. Gracias. ¿Alguna otra duda de esto o de la materia? Que creo que aquí está el resumen de las acciones que realizan, para que, por si no quieren ver a cada rato las tablas. ¿No? Parece que no hay duda. Ya. Ya, por lo que vi en la tarea de ustedes, y es por eso que yo quise hacerles como este ejercicio aplicado, ustedes tienen que implementar algo parecido, pero los accesos creo que se los da el emulador, ¿o no? Claro, ustedes ahí van a tener que ver el tema del emulador, pero si se dan cuenta como que es bastante, no es nada complicado, y de hecho va a ser como que se ve muy parecido a cómo funciona la caché. Como en el sentido de que sí o sí van a tener que hacer reemplazos para los page faults y tienen que tener en cuenta los swap-ins y los swap-outs. Acuérdense, ¿cierto?, de que cuando uno hace swapping va a ser lo más lento del proceso, porque vamos a tener que ir a disco. En cambio, creo que por aquí yo tengo la clase, y por aquí el profesor dejó un diagrama. Esto sería con caché. Bueno, ahí está, ¿cierto? Nosotros estaríamos como moviéndonos acá, ¿cierto? Nuestra memoria, y cuando queremos hacer swapping vamos a tener que bajar a este otro nivel de la jerarquía, donde es muchísimo más lento, y pueden ver que nuestro TLB, ¿cierto?, va a encontrarse como acá. Por eso el swapping es más lento. Y lo otro que creo que les colocó el profesor fue que tiene que ver con caché, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer uso, ¿cierto?, del buffer, y vamos a tener una dirección virtual, y lo primero que vamos a ver va a ser si es que está o no en esta caché especializada. Si es que está en la caché especializada, perfecto, o sea, podemos pasarlo, aquí les agrega como otra cosa, pero
podrían verlo como que podemos al tiro como saber la dirección física a la que queremos acceder y ahí no tenemos ningún problema. En cambio, si no hacemos un hit, tenemos que acceder a la tabla de páginas, ¿cierto? Porque yo tengo una dirección que está dentro de una página, quiero ver si esa página está en nuestra caché. Si no está, tenemos, o sea, en nuestra caché especializada, ¿cierto? Nuestro buffer. Si no está, tenemos que ahora volver a entrar a la tabla de páginas que tiene la asociación con los marcos, y si es que está, no tenemos ni un problema, ¿cierto? Y de hecho podemos cargarlo en el buffer, y si no está, tenemos que hacer tenemos este pagefall donde tenemos que hacer el swapping. Y tenemos que cargarlo, lo vamos a cargar en nuestro buffer. Y ese va a ser como el proceso, para que lo tengan en mente. Ya. El profesor también les explicó un poquito de lo que ustedes van a ver, que es de batch processing, que es un poco, o sea, esta materia de aquí en adelante, lo que vio el profesor, es también materia que ustedes van a ver en el sistema operativo. Al principio del sistema operativo van a ver esto, pero principalmente esto es como cierto lo que nosotros vimos como a manito, con el último ejemplo, ¿cierto? Donde teníamos un proceso, el proceso trabajaba durante un rato, ¿cierto? Se ejecutaba durante un tiempo y después empezaba el otro proceso. Porque aquí, ¿cierto? Estamos hablando de que el control se le sea al sistema operativo. ¿Y por qué se le sea al sistema operativo? Porque el sistema operativo, en este caso, va a definir a quién le pasa ahora el control luego del proceso 1. Y ahí creo que les explicó el batch processing y los schedulers, si es que mal no recuerdo. Y que al final los schedulers son más que nada sistemas donde nosotros vamos, como que el sistema operativo va a manejar como ya a quién me conviene pasarle el control, ¿cierto? Del procesador para que haga todas sus cosas como mientras tengo a todo el resto parado, y por cuánto tiempo, hasta que termine o no termine, y después, cuando me devuelve el control, a quién se lo paso como siguiente, y qué pasa con los procesos que entraron entre medio mientras un proceso se estaba ejecutando. Ese tipo de cosas para eso es el scheduler. ¿Alguna duda con respecto a la materia, por lo menos de lo que vimos en ayudantía? Que si no, son libres. No, me parece que no hay dudas. Y así terminamos un poquito antes. Así que sean libres si tienen dudas con respecto a la tarea. Bueno, como siempre, nosotras no vemos las tareas, pero pueden hacer las preguntas por los issues. Otro tipo de preguntas pueden también usar el correo del curso, para cosas ya como urgencia y qué sé yo, está el correo también del profesor. Y mucho ánimo con la tarea. Así que, uy, ¿dónde están mis cositas? Ya.